Por favor, sus Biblias, libro de Génesis capítulo 47, estaremos haciendo la lectura y exhortando la palabra, versículos 1 a 12. Si no tienen Biblias, tenemos en el pasillo, ahí en inglés y en español, allí en el pasillo. Génesis 47, versículos 1 a 12. Una pregunta. La vida es un peregrinaje, ¿verdad? Es un viaje, la vida. Y cada en cuando en este peregrinaje hay tiempos altos, pero también en este peregrinaje de la vida hay tiempos difíciles. ¿Alguna vez has estado en una situación difícil y has recibido una gran bendición o un regalo gracias a alguien que conoces? Alguien que ellos conocen te ha bendecido a ti o a tu familia. Por ejemplo, quizás andas buscando un trabajo, empleo, y tienes un amigo que él tiene un trabajo bueno y tú estás sin empleo y necesitas trabajo para mantener a tu familia, para poner comida en la mesa, pagar los biles, y este amigo te lleva o te presenta al jefe, o llenas una solicitud o aplicación y te contratan y comienzas a trabajar y luego ya tienes empleo, ya tienes trabajo. ¿Quién ha estado en una situación así donde un amigo o alguien que tú conoces te ha bendecido a ti porque ellos conocen a alguien? Todos, ¿verdad? En este peregrinaje necesitamos, así va a ser la cosa unas veces. Muchas veces queremos hacer el esfuerzo nosotros en sí mismos, pero muchas veces no es posible. Unas veces se necesita amigos, se necesita a alguien. Una vez, yo también he estado así, todos hemos estado así, donde en nuestro propio esfuerzo no podemos hacer lo que se necesita y tenemos a alguien que conoce a alguien que nos ha bendecido o que nos ha regalado algo. Hoy vamos a hablar de algo así. Nuestra peregrinación es corta y difícil. Recibe las provisiones de Dios durante estos tiempos malvados. En inglés sería, our pilgrimage is short and difficult. Receive God's provisions during these evil times. Nuestra peregrinación es corta y difícil. Recibe las provisiones de Dios durante estos tiempos malvados. Hemos estado hablando de José. No voy a comenzar de los principios de Génesis porque más o menos ya tenemos una idea. Hemos estado hablando de Abraham. Desde el capítulo 11, la historia, la narrativa de Génesis, se ha tratado de los patriarcas. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo otro hijo, Jacob. Luego Jacob tuvo 12 hijos y uno de esos se llamaba José. Y José era el favorito de Jacob, el favorito del padre Jacob. Y los hermanos lo odiaban. Lo vendieron a Egipto. Se fue a Egipto, le mintieron los hijos de Jacob que el otro hijo favorito lo había matado, un animal. Entonces Jacob vivió con esa mentira toda su vida. Mientras José acá en Egipto fue vendido a la esclavitud. Lo echaron a la cárcel. La esposa de Potifar día tras día trataba de seducirlo, hasta que un día estaba solo en el palacio y trató de agarrarlo a las escondidas en un rincón y él se fue, porque él siempre honraba no nomás a su jefe Potifar, pero honraba a Dios, glorificaba a Dios. Pero antes de que corriera y saliera, la esposa, que no tiene nombre, nomás dice la esposa de Potifar, le agarró el manto, le rompió
de su túnica y se lo presentó a su esposo. Mira, el hebreo que contrastaste aquí me trató de violar. No era cierto, pero de principio miramos que José fue a la cárcel, a la prisión. Aunque Dios estaba con él, tuvo desafíos. En Génesis 40 vienen dos oficiales que son encarcelados por el rey de Egipto, que es Faraón, y interpreta los sueños de estos dos oficiales. Los dos son cumplidos. El sueño del panadero está cumplido, se realiza. En 3 días el panadero es restaurado en su posición, pero lo matan y los pájaros, los aves, se lo comen. Él es colgado. En 3 días el copero es restaurado a la posición con Faraón y él también, pero él es restaurado y sigue adelante en su posición. Y luego pasan 2 años, se olvida el copero de José, porque José le dijo antes de que fuera restaurado: no te olvides de mí. Se olvidó de él. 2 años pasaron y luego el faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño, tiene 2 sueños. ¿Y quién está ahí a un lado que ha sido restaurado? El copero. Ay, rey altísimo, faraón, me acuerdo cuando tú me carcelaste porque estabas investigando quién te quería matar. Había un hebreo y él interpretó un sueño que tenía yo y se realizó. El rey, el faraón, no ha podido encontrar a alguien que pueda interpretar sus sueños. Entonces, ¿qué es lo que hace el faraón? Saca a este esclavo José de la prisión y José lo interpreta sus sueños. Y los sueños son 2, pero los sueños significa una cosa: van a haber 7 años de abundancia de comida, seguido por 7 años de hambruna, de un hambre. No nomás para Egipto, para todas las naciones que están rodeadas de Egipto. Entonces el faraón mira el Espíritu de Dios en José. Y faraón le dice: no hay nadie más capacitado para guiar a esta nación que tú. ¡Pum! José es levantado y ascendido de un esclavo al gobernador de todo Egipto. Y después de eso comienzan los 7 años de abundancia. José está encargado de colectar, de aumentar, porque viene una abundancia tremenda. Y José, gobernando a Egipto, no hay nadie más alto que él, que el faraón, el rey. Pero viene una abundancia tremenda. Y luego los países, no nomás Egipto, ven un hambre feo. ¿Y quién está afuera de Egipto? Los hermanos. Los hermanos van, no reconocen a José, pero José sí los reconoce. Y es ahí donde él da prueba tras prueba tras prueba. ¿Por qué? Si se acuerdan, porque ellos lo habían vendido a Egipto. Ya después de varios capítulos miramos que José se da cuenta que ya no son los mismos hombres. Y le dice: Dios me envió adelante para proveer para mi familia, le dijo. Entonces lo que ellos miraban quizás como algo malvado, algo feo, José, mira la perspectiva de José. La perspectiva de José es que ustedes tenían la culpa de eso, pero todavía todo sucedió por la soberanía de Dios. Entonces José les dice: ve y agarra a mi padre, agarra a toda la familia y tráete todos para Egipto, y el faraón aquí nos va a permitir a ustedes que vivan aquí. Y es ahí donde comenzamos la historia. La última vez miramos y leímos un poco del pueblo de Gosén. ¿Se acuerdan de Gosén? Gosén era el pueblo que el faraón había elegido para que vivieran los hebreos, la familia de José. El Gosén estaba en Egipto, pero estaba cerca de la tierra prometida de Canaán, que Dios le había prometido a Abraham ya hace como 2 siglos atrás. Y hablamos que Gosén era representante de la vida cristiana, la vida espiritual de nosotros. Y hoy vamos a continuar un poco más de ese tema.
Si se acuerdan, Canaán está aquí. Aquí esto es África, y Gosén está aquí. Vamos a comenzar con esto. En este peregrinaje el rey nos recibe por quien conocemos. ¿Quién es el rey de que estamos hablando? El rey, el Padre, Dios Altísimo. En este peregrinaje el rey nos recibe por quien conocemos, a Cristo. Versículo 1 y 2. Entonces José vino y informó a Faraón: mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Ahora ellos están en la tierra de Gosén. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces José viene al rey, al Faraón, como representante de sus hermanos, y les dice al Faraón: mi padre, mi familia, mis hermanos han venido aquí con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Ahora ellos están morando y viviendo en la tierra de Gosén. Y tomó a 5 de sus hermanos y se los presentó al Faraón, al rey. Es interesante aquí. Acuérdense que muchos de estos, lo que estamos leyendo, es representante del reino de Dios. El Faraón es un rey. Él es aquí en esta historia un representante de Dios. José se lo está presentando al rey. ¿Quién representa a José? Jesús. Los hermanos de José. ¿Quién representa a los hermanos de José? Entonces, si José es Jesús, ¿quién son los hermanos de José? Nosotros. Si siempre han querido saber de dónde se viene el término, cuando ustedes se hablan entre sí mismos como cristianos, entre iglesia, una vez nos referimos a cada uno como hermanos, ¿verdad? Hermanos, hermana, aún hasta hay gente que se burla de nosotros. Esos son los hermanos, ¿verdad? Son los hermanos. Tú eres de los hermanos. Pero ¿de dónde viene ese término? Fíjense aquí, que aquí los hermanos de José están presentados ante el rey. Hebreos 2, 11 a 12. Aquí está hablando de Jesús. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, ¿quién aquí tiene hermanos y hermanas? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Casi la mayoría. Y son hermanos y hermanas porque son de la misma ¿qué? Sangre, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, somos hermanos de Jesús cuando nacimos espiritualmente con Él. Si se acuerdan de la historia de Nicodemo, Jesús le está hablando a Nicodemo de lo espiritual y él no entiende. Y le dice a Nicodemo, en un punto le dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende, ¿verdad? Porque él es un fariseo, él es un maestro de la ley, él es un maestro de Israel. Y Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me voy a meter a la matriz de mi mamá de nuevo? Y Jesús le dice, casi imagino a Jesús haciendo esto: tú eres maestro de Israel y no entiendes.
Lo físico es físico, lo espiritual es espiritual. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Entonces, cuando nacemos espiritualmente por medio de Cristo, somos nacidos en la fe con Cristo. Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si siempre han querido entender de dónde viene el término, la palabra hermanos, es aquí. Dios, Jesús, nos considera hermanos de Él, si estamos en la fe. Esta mañana va a haber mucha escritura. Y Marcos 3, 34, 35 dice: y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, esto es Jesús hablando: aquí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es importante señalar que el calificativo para ser considerado hermano o hermana de Jesús no es el ejercicio mental de creer, ya que muchos en la casa, en esa historia en Marcos, habían sido considerados creyentes en él. Fíjense lo que dice el versículo: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano. El calificativo para ser hermano o hermana de Cristo es hacer la voluntad de Dios. La voluntad del Padre. La voluntad suprema del Padre es que amemos, confiemos y obedezcamos a su Hijo. Aquí en versículos 1 a 2 en Génesis, los hermanos van a hacer la voluntad del hermano José. Similar, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú eres cristiano, si tú has puesto tu fe que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que Él derramó su sangre para ti, para que no fueras al infierno, tú eres hermano de Jesús, eres hermana de Jesús, en la fe. Yo escucho mucho en las redes sociales de ciertas religiones y fe que se burlan de los hermanos, que se burlen todo lo que quieran. Somos hermanos con Jesús, somos hermanas en Jesús, en la fe, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Afuera de la palabra de Dios no es verdad. Hay que hacer la voluntad del Padre. Entonces aquí los hermanos están haciendo la voluntad de Jesús, que es el representante. Entonces Faraón dijo a sus hermanos, entonces los hermanos están presentes, los 5, yo quiero decir que serían los más, los que nacieron primero, los primogénitos, los 5. Entonces puedo imaginar aquí los 5 hermanos hebreos, judíos, presentados ante un rey tremendo de Egipto. Hoy los Estados Unidos, en muchos sentidos, es considerada una de las naciones más grandes en todo el mundo, ¿verdad? Egipto en esos tiempos era la nación más grande. Ya años y siglos después era Roma. Pero así siempre pasa en las diferentes épocas del mundo. En esta época, Egipto es la nación poderosa en toda la tierra. Y entonces imagínense los 5 hermanos que son pastores, están presentados enfrente del faraón, el rey altísimo de Egipto, de la nación más poderosa en toda la tierra. Puedo imaginar que están bien nerviosos. Entonces Faraón dijo a sus hermanos cuál es su ocupación. Acuérdense que José ya les había explicado qué es lo que tenían que decir cuando se presentaran enfrente del faraón. Entonces ya habían practicado esto. Entonces aquí donde le dicen ahora en tiempo real: sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres.
¿Quién aquí ha tenido un trabajo, una ocupación donde se trataba de hacer algo sucio? Un trabajo donde se tenía que limpiar, recoger basura, trapear, y muchos en la sociedad lo consideraría algo feo, bajo de todo. Todos hemos tenido algo así, ¿verdad? Pero José, el hermano, ya les había dicho, explicado, digan la verdad, porque esto hay honra y gloria en lo que ustedes hacen. Entonces aquí los hermanos le dicen, sus siervos son pastores de ovejas. ¿Quién aquí conoce pastores en otro lugar? ¿Qué son pastores? ¿Qué es el trabajo del pastor? No pastor así, pero ¿qué es el trabajo del pastor, el deber de un pastor? Cuidar a las ovejas, ¿verdad? ¿Es limpio ese trabajo? O quizás tener ganado. ¿Quién ha tenido ganado? ¿Sabe alguien que ha tenido ganado? Es difícil el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que muchas veces apesta, ¿verdad? Apesta el trabajo, el deber de un pastor. ¿Por qué? Porque ellos son rodeados con su ganado. Ellos son rodeados con sus ovejas. Entonces, ellos tienen un trabajo donde muchos consideran, no, mejor hago amigos con esta gente de acá, tienen mejor. José les está presentando la manera que son. El rey, nuestro Padre, te acepta así como estás, como eres, no importa tu ocupación, tu trabajo, tu estatus social. Lucas 14, 15 a 24. Es un parábola. Un parábola que dice Jesús. Lucas 14, 15 a 24. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena, va a haber una banqueta, y invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado, por eso no puedo ir. Como ser casado es una excusa para no ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Entonces Jesús, el rey, quiere a los pobres, quiere a los mansos, quiere a los ciegos, a los cojos. No importa qué ocupación tengas, no importa qué nivel estés en la sociedad, Él te quiere, Él te invita. Y sabes que hay hombres capaces, y luego aquí el faraón le dice esto: y Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y sabes que hay hombres capaces entre ellos, y si sabes si hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado.
No importa el trabajo que tengas en esta vida, el Rey quiere usarte, haciendo tu trabajo para el reino de Dios. No importa si estás limpiando baños, no importa si estás recogiendo basura de las calles, cualquiera que sea nuestro negocio o empleo, debemos aspirar a sobresalir en él y demostrar que somos inteligentes y trabajadores. En las redes sociales, ¿sabes lo que siempre miro? Me pueden ayudar, ando buscando un trabajo, pero no quiero trabajar este trabajo. ¿Quién ha visto así publicaciones? No quiero trabajar el McDonald's, no quiero trabajar el Burger King, no quiero trabajar el Taco Bell. Yo sé que por razones diferentes uno no quiere trabajar ahí. Pero muchas veces lo que yo miro cuando miro esas publicaciones son de gente que no quieren trabajar duros. No quieren trabajar duros. Se tiene que comenzar de principio. En la escalera de mero abajo. Yo me acuerdo cuando hace años, 2015, algo por ahí, yo perdí mi trabajo. Y estaba ganando un buen salario por año. Ya tenía más de 15, 16 años trabajando esta ocupación. Trabajé en un restaurante después. Trayendo comida a la gente. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y trabajé duro. Pero cuando se presentó la oportunidad de adelantarme y Dios proveyó otra bendición, me salí. Mucha gente no quiere trabajar porque son trabajos feos, difíciles. Y aquí el rey, el faraón, les dice: y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Dios quiere usarte, ya sea en el trabajo donde limpia baños. Él te quiere usar ahí para su reino. El rey te quiere usar si limpias las calles. ¿Por qué? Porque Él quiere usarte para su reino. Colosenses 3:23-24, no importa. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. El rey, el faraón le dice: si sabes o conoces a alguien de ellos que son dotados en algo, ponlos en cargo de mi ganado. El rey, nuestro Dios, quiere ponerte encargado de su reino, de algo. No tengas vergüenza trabajar un trabajo que mucha gente ve que es feo. La segunda cosa, en los días cortos y malvados de Egipto, Cristo ya ha proveído todo lo que necesitamos. Versículo 7. José trajo a su padre, entonces presentó a sus hermanos primero. Es como una entrevista. ¿Quién aquí ha ido a una entrevista? Y están un poco nerviosos y luego ya de repente se va. Los hermanos están enfrente del faraón, se termina eso y luego los hermanos se van y luego José presenta a su padre al faraón. José trajo a su padre, Jacob, y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos de nosotros tenemos a alguien en nuestras familias o hemos tenido a alguien en nuestras familias que ya falleció? Cuando lo mirabas o te has encontrado enfrente de alguien y has mirado a esta persona, se miran bien ancianos. Y estás tratando de deducir, adivinar cuántos años tendrán, ¿verdad? El faraón, los egipcios, los tiempos
y la vida de los egipcios, ellos no tenían vidas largas. Ellos no tenían vida. Entonces este egipcio, este faraón, mira a Jacob y dice, wow, ¿cuántos años tienes? Porque se ha de mirar bien anciano. Bien anciano. Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. El otro día yo, y no sé quién más, no sé si era Alma o yo y Carmen, estábamos hablando, ¿a qué edad nos queremos morir? ¿Quién aquí quiere vivir más de 100 años? ¿Nadie? Yo siempre he dicho, yo quiero vivir hasta los 200. Yo apenas tengo 48 y ya esta mañana, ayer me dormí como a las 6 de la tarde porque estaba bien adolorido, no sé qué me pegó. Algo comí, me enfermé y sudé toda la noche. No se preocupen, no es algo que se puede contagiar. Y hasta esta mañana todavía lo estoy sudando y todavía siento bien doloroso y apenas tengo 48 años. No puedo imaginar cómo se sienta el cuerpo a los 70, 80, 90. Entonces aquí el Jacob dice que él tiene 130 años. Ha de decir el faraón, wow. Pero es interesante cómo responde Jacob. Él dice que su vida es una peregrinación. Una peregrinación. Acuérdense de quién es Jacob. Si se acuerdan de Jacob, salió agarrándose del talón de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan la historia? Esaú iba a salir primero, eran gemelos, pero Esaú iba a salir primero, pero Jacob, atrás de él, en el vientre, lo agarró del talón y lo metió para adentro y salió Jacob. Desde el principio él ha estado batallando, luchando. Él ha tenido una vida bien desafiada, una vida llena de problemas. Y si se acuerdan, también tuvo problemas y le robó la primogenitura de Esaú. Luego su hermano trató de matarlo, se huyó de la tierra prometida. Y luego su tío Labán le hizo truco, le hizo que se casara con otra mujer en vez de la que quería y tenía que trabajar doble. ¿Se acuerdan? Este es el mismo Jacob. Y Jacob dice que es una peregrinación, pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Su abuelito, Abraham, vivió 177 años. Y aquí todavía, de hecho, aquí después de comenzar a vivir aquí en Egipto, él va a vivir todavía 17 años más. Peregrinaje. Jacob sabía que su verdadero hogar estaba en otro lugar. Para él era la tierra prometida, pero también el cielo. Para nosotros, la tierra prometida, esta vida es un peregrinaje. ¿Lo miras así, un peregrinaje? ¿O lo miras como tu destinación final? Mucha gente vive esta vida como esta es la destinación final, que no hay nada más después, lamentablemente. Jacob llamó peregrinación a su propia vida y la de sus padres, porque no habían tomado posesión real de la tierra prometida, sino que se habían visto obligados durante toda su vida a vagar, inestables y sin hogar en la tierra prometida. Acuérdense que la tierra de Canaán no les pertenecía a él, ni a Isaac, su papá, ni a Abraham. Era una tierra que Dios le había prometido a sus padres que todavía no les pertenecía. Era una tierra prometida por herencia, como en tierra extraña. Esta peregrinación era al mismo tiempo una representación figurativa de la
inconstancia y el cansancio de la vida terrena, en la que el hombre no alcanza ese verdadero descanso de paz con Dios y bienaventuranza en su comunión para el cual fue creado y para el cual, por tanto, su alma anhela continuamente. Nosotros deberíamos anhelar la vida que viene, la tierra que Dios nos ha prometido, la tierra que Dios tiene para nosotros después. Hebreos 11, 13, 16 habla un poco más de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. El autor, no sabemos quién es el autor de Hebreos, pero aquí habla de cómo, ¿sabe? Mi papá siempre me decía, ustedes han vivido, ustedes sí han sufrido. Me acuerdo, mi papá ya falleció, pero él siempre me decía cuando era joven, ustedes sí han sufrido, porque él era primera generación hispano aquí en los Estados Unidos y no teníamos mucho, no teníamos carro. Cuando mi mamá nos llevaba a la oficina de estampillas, ahí iba sus 4 hijos en Dallas, Texas, en los 105 grados, caminando 2-3 millas. Mi papá siempre me decía, ustedes sí han sufrido. Los patriarcas sufrieron. Hebreos 11, 13, 16 dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Jacob sabía que Dios tenía para él una ciudad preparada. Nosotros como cristianos tenemos una ciudad preparada, pero vivimos en la ciudad de Egipto. Muchos viven en la ciudad de este mundo. Quiero que se enfoquen en esa palabra malo. Otra vez, Jacob, ya bien sabio, dice que su peregrinación han sido 130 años, pocos y malos. Malos han sido los días de Jacob. Efesios 5, 14, 18 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbraré a Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan y no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. No seamos ignorantes, pueblo. No seamos ignorantes de los tiempos en que vivimos. Los tiempos son malvados. Los tiempos son malos. Para ustedes que tienen hijos y hijas, nietos y nietas, créanlos en la palabra de Dios, porque los tiempos son malos. El diablo es el príncipe de este mundo. El faraón de este mundo es malvado. Voy a permitir que ellos hagan una equivocación. Y hablo más a los que son padres, abuelos, y también como adultos, como somos hijos y hijas de Dios. Jacob era hijo de Dios también. Y él ha aprendido, él ya es sabio, él ha aprendido que los tiempos son cortos y malos. Prendan la televisión, prendan el Facebook, miren las noticias. Cómo la maldad está entrando en nuestras clases, cómo la maldad está entrando en las cosas que están enseñando a nuestros hijos y hijas, nietos, nietas.
cómo las cosas malas están entrando en nuestros trabajos. No seamos ignorantes. Jacob ya había aprendido. Pocos y malos son los años de mi vida. Muchos prefieren ser ignorantes de los tiempos de hoy. Cada uno. Así tienes tu pensamiento, tu manera de vivir tu vida. El diablo te ha agarrado tu alma. Otra cosa que Jacob aquí, los años de mi vida. Pocos y malos son los años de mi vida. Si tienen cierta versión, cierta traducción de la Biblia, quizás tienen una notita donde dice años allí. La palabra original hebrea es días. Días. Puedes leerlo así ahora entonces. Los días de mi vida son cortos y malos. Mucha gente vive sus vidas pensando que, voy a terminar este año y luego el otro año. Deberíamos pensar que la vida es corta. La vida se puede terminar esta noche, después de la iglesia, después de este día mañana. Deberíamos pensar que la vida se debería vivir en días. Fíjense lo que dice Salmo 90:12. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. En Santiago dice que muchos preparan y planifican qué es lo que vamos a hacer mañana. Y luego Dios nos dice, ay, qué necios, ni saben lo que va a suceder mañana. Hay que vivir nuestras vidas un día a la vez. Un día. Y Jacob ya lo sabía. La vida no en años, sino en días. Y luego dice Jacob, le dice al faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Primero los hermanos y luego Jacob el padre. ¿Se acuerdan? Ustedes que han estado con nosotros, si se acuerdan, en Génesis 12, versículo 3, cuando Dios se le presenta a Abraham por la primera vez y le dice, salte de tu tierra, deja a tu padre, tu familia y vete a la tierra que yo te voy a dar. Voy a bendecirte y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan? Una de las otras cosas que él le dijo también en esa promesa fue esto. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí en 47:10, Jacob, que representa a un pueblo, que representa a Dios, bendijo al faraón. ¿Por qué? Porque el faraón los está bendiciendo. El faraón de esa tierra, aunque es pagano, un rey pagano, los está bendiciendo, está permitiendo a José y su familia que vengan a vivir para mostrarle misericordia, alimentación. Entonces el faraón les está bendiciendo. ¿Qué es lo que dijo Dios a Abraham? Bendiciré a los que bendigan, a los que te bendigan. Jacob está bendiciendo, representantes están bendiciendo al faraón. Va a venir un día en Éxodo 1 cuando el faraón va a ser diferente. El faraón de ese día va a ser diferente. Siglos después. Y el faraón se va a olvidar de José. No va a reconocer a los hebreos y los va a esclavizar. Pero por ahorita el faraón es bendecido por Dios, por Jacob aquí. Es interesante que ustedes que han seguido con nosotros, Jacob tenía mucho dinero. Él era rico. Él tenía ganado, él tenía 12 hijos, tenía familia grande, tenía oro, tenía plata. Pero con todo eso no era suficiente para proveer para su familia. Se estaba muriendo de hambre. Cuídense porque cortos y malos son los días de este mundo, de este peregrinaje. Y
por todo lo que tenía Jacob, no importaba. El discurso de Jacob al faraón refleja su sentimiento sobre la inutilidad última de toda la riqueza que tanto se había esforzado por adquirir. Todo no importaba, tenía que comenzar de nuevo. No importa cuánto tengas ahorita en este momento, Dios te lo puede quitar así. Hay que estar contando los días, sabiendo en sabiduría que los días son cortos y malos, y que quizás viene un día que necesitaríamos que comenzar de nuevo. Aquí Jacob es lo que está haciendo. Está comenzando de nuevo en una tierra nueva. 11-12. Así pues José estableció ahí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Aunque hubo un gran hambruna en toda esa región, la obra de Dios a través de la sabia preparación de José significó que había pan para la familia de José y para muchos otros. Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La familia de Israel miró a José, solamente a José, como su fuente de provisión y suministro. Cristo Jesús es el proveedor de nosotros. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Nuestra peregrinación es corta y difícil. Recibe las provisiones de Dios durante estos tiempos malvados. Vamos a pararnos y ponernos de pie. Vamos a cantar una última alabanza.